los que estuvisteis hace 2 semanas, el pastor Alan estuvo predicando sobre el Salmo 1. ¿Os acordáis un poco de lo que estuvimos hablando? ¿Os acordáis de lo de andar, detenerse y asentarse? Los 3 verbos que se destaca en el Salmo 1. Que no solo son 3 verbos sueltos, aislados, como diferentes maneras de pecar, sino que mostraban más bien un proceso de identificación continua con el mal. ¿Cómo yo puedo andar, detenerme en una idea y asentarme por completo en el pecado? Eso es lo que el Salmo 1 quiere decirte. Es un proceso. Andar, detenerse y asentarse. Pues justamente hoy vamos a hablar de la vida cristiana y de la necesidad de permanecer. Muchas personas en nuestra sociedad piensan que las religiones actuales hablan al final de lo mismo, llevan a lo mismo todas. Por ejemplo, el budismo nos dice que alcanzar el nirvana, que es ese estado de bienestar absoluto y felicidad absoluto, que para alcanzarlo tenemos que ejercer las disciplinas ascéticas, que consisten en esforzarse mucho para matar el deseo de mi carne. Por ejemplo, ayunando, haciendo ayunos extremos, aislándome de las relaciones, de toda relación humana, por eso que la mayoría se aíslan en monasterios, no tener ninguna posesión, casa, ropa, nada. Y así yo conseguiré alcanzar el nirvana. El Islam nos dice que para librarse del juicio final y alcanzar la vida eterna, se debe cumplir con los mandamientos del Corán. Y así, si cumples los mandamientos del Corán, te ganas el favor de Dios y por lo tanto la vida eterna. El New Age o la nueva era, como decimos aquí, nos dice que puedes autosanarte y encontrar la mejor versión de ti mismo por medio de prácticas tales como el yoga, el reiki, la meditación, el tarot, la astrología, el feng shui, las constelaciones familiares. En la nueva era, la divinidad eres tú. La adoración va a los poderes que están encerrados en ti. Y por lo tanto, tú eres quien te salvas. Todas esas religiones tienen algo en común. Y es que te hablan de lo que tienes que hacer para salvarte o vivir mejor. Te dicen lo que tienes que hacer para llegar a Dios. La gran diferencia entre todas esas religiones y el Evangelio, el por qué el Evangelio no tiene nada que ver y no puede ponerse en el mismo saco que todas esas religiones, es como lo dijo Timothy Keller, el pastor de Estados Unidos, que dice: el Evangelio son buenas noticias no acerca de lo que tú puedes hacer, sino acerca de lo que ya se hizo por ti. Lo repito, el Evangelio son buenas noticias no acerca de lo que tú puedes hacer, sino de lo que ya se hizo por ti. El problema es que en nuestras iglesias, muchos cristianos, no entienden esa esencia del Evangelio y siguen intentando vivir su vida cristiana según el formato de las otras religiones. Leen la Biblia, oran, se disciplinan espiritualmente, acuden cada domingo a la iglesia como una forma de alcanzar a Dios, de ganarse el cielo o simplemente de subir de categoría como cristiano. En esta mañana os he traído una rama de una vid
que en realidad no es una vid, es una rama que he cogido ahí en el jardín, pero vamos a imaginar que es de una vid, se parece mucho, ¿a que sí? Y bueno, pues es una rama, una simple rama. Se dice que la vid es el segundo cultivo más importante en Palestina. Por lo tanto, Jesús y sus discípulos estaban muy familiarizados con la vid. Hubo un momento en el camino que Jesús se detuvo al lado, bueno, no se detuvo, sino que utilizó la metáfora, la imagen de la vid para explicar una metáfora, para explicarles a sus discípulos cómo debían entender la vida cristiana, cómo debían entender qué es ser discípulo de Jesús. Y lo encontramos en Juan 15 y os invito a buscarlo conmigo para leerlo. Y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quitará todo pámpano que a mí no lleva fruto y limpiará todo aquel que lleva fruto para que lleve más. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el mal pámpano y se secará. Luego se recogen y se arrojan al fuego y arden. Pues si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. Juan 15, la vid. En esta metáfora Jesús ubica unos cuantos personajes. Jesús nos dice que en esta metáfora Él es la vid, el Padre es el labrador y los que seguimos a Jesús somos esos pámpanos, que es esa ramita que sale del tronco de la vid y es donde crece el fruto, es donde crece la uva. Vamos a detenernos en versículo 1 y 2. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabéis que en la agricultura, en la época de poda verde, que dicen, porque ocurre en primavera y es cuando la vid tiene sus hojas, el agricultor necesita quitar los pámpanos que aparentemente son muy frondosos, tienen mucha vegetación, pero sabe que no son fértiles, no van a dar fruto. ¿Por qué? Porque necesita concentrar todo el alimento de la vid a los que sí van a dar fruto. Y a los pámpanos que sí dan fruto, lo que hace es limpiar, quitar algunas hojas para permitir oxigenar la rama y que el alimento vaya directamente ahí, lo cual permite que después dé más fruto. Ese proceso de poda verde que decimos, de limpieza, se ejecuta siempre con algo afilado, como unas tijeras de poda. Igual que en la vid, hay diferentes tipos de seguidores de Jesús. Unos muy frondosos, que aparentan y se jactan de tener muchas buenas obras, pero en realidad no están dando el fruto. Y otros, pues más sencillos, que dependen más de la vid y por lo tanto dan fruto. Del mismo modo que en la poda verde, Dios, como agricultor nuestro, utiliza algo afilado para limpiarnos.
¿Os viene a la mente lo que la Biblia compara a la palabra? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Su palabra es como esas tijeras de poda que Dios utiliza para limpiarte y quitar todo pecado que intenta asfixiarte e impedir que des fruto. En el versículo 3, continuamos, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús les está hablando a sus discípulos, a los cuales ha estado durante todo el camino compartiendo el Evangelio, las buenas noticias del reino. Esos discípulos se habían criado en una cultura judía donde los fariseos, los que mandaban, les habían asfixiado desde que eran pequeños con una larga lista de normas que cumplir, la cual les decía, si cumples esto, te salvarás y ganarás el favor de Dios. Eso nos vuelve al principio de lo que hemos dicho. Es otro mensaje más que nos dice lo que tenemos que hacer para alcanzar a Dios. Mas el mensaje de Jesús, el que les estaba compartiendo en el camino, era que Dios era quien se había acercado a ellos. Los fariseos les decía lo que tenían que hacer para acercarse a Dios y Jesús les dijo, Dios es quien se ha acercado a vosotros. ¿Veis la diferencia? Cómo el Evangelio es único, es un mensaje único que contrasta con todos los otros mensajes. Nosotros, los seres humanos, hemos programado nuestra mente para entender que solo consigo lo que quiero apoyándome en mis propios esfuerzos. Y si os dais cuenta, por eso que proliferan en nuestra sociedad lo que llamamos los coach. Hay muchos coach. En YouTube hay muchos coach. Son los nuevos dioses y sus conferencias son los nuevos lugares de culto de nuestra sociedad. Porque te enseñan a ser más productivo, a ordenar más tu vida para alcanzar mejores resultados. Te enseñan a encontrar la mejor versión de ti mismo. A nosotros nos parece lógico recompensar a nuestros hijos solamente si han cumplido con lo que les hemos mandado o castigarlos si han desobedecido las normas. Por eso nos cuesta tanto aceptar que el mensaje de Jesús es un mensaje de gracia inmerecida, que nos dice, no puedes hacer nada para merecértelo. Solo aceptarlo. Ese mensaje choca constantemente con lo que hemos aprendido toda la vida, con lo que la sociedad nos dice toda la vida. Jesús nos dice, no puedes hacer nada para merecértelo, solo aceptarlo. Y Jesús sigue explicándole a estos discípulos que entienden, les gusta lo que están escuchando, pero están tan acostumbrados a entender la vida de la otra forma que están ahí perplejos. Pero Jesús sigue explicando, dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta rama, muy bonita, no puede hacer nada separada del árbol. Por mucho que se esfuerce en producir uva, no lo conseguirá. Las otras religiones y el mundo nos dicen, te salvas si haces esto, hemos dicho, ¿no? Tienen un mensaje que nos dice continuamente, te salvas si haces esto. Que es lo mismo que decirle al pámpano, pámpano, produce fruto. Pero el Evangelio
nos dice, te salvas por recibir lo que Jesús consiguió por ti. Que es lo mismo que decir al pámpano, recibe la savia de la vid que produce el fruto en ti. En uno, todo el esfuerzo en producir el fruto está concentrado en el pámpano. Pero en el otro pámpano, el otro pámpano descansa en la provisión de la vid. En uno, todo el esfuerzo está concentrado en él, y en el otro está descansando en lo que la vid ha conseguido por él. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un pilar de nuestra fe cristiana. Todos los que estamos aquí creemos en esto, creemos que somos justificados y salvados por gracia. Nadie en esta mañana yo creo que ponga en duda eso. Ahora, me gustaría llevarte a pensar sobre esa vida cristiana. El otro día escuchaba en un podcast a una persona cristiana hablar de esto justamente, de que la salvación es un regalo que solo podemos recibir. Pero continuaba diciendo que una vez recibido este regalo, pues viene ahora el proceso de santificación y perfeccionamiento. Es el momento de comprometerte, disciplinarte, obedecer, cumplir, esforzarte con lo que entendemos que es un buen cristiano, con lo que entendemos que habla Gálatas 5 de ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que dicho de otra manera es, entro en la vida cristiana por la puerta de la gracia y el resto del camino depende de mis propios esfuerzos para perfeccionarme. Entro por la puerta de la gracia, pero el resto del camino depende de mí. Lo que hace que, si os fijáis, la mayoría de nuestras conversaciones, las comidas, después del culto, todas nuestras conversaciones se centran en mostrar nuestras buenas obras. Eso sí, con mucha humildad. Aquí lo que no entendemos es que primero el fruto no tiene forma de lista. El fruto, en esta metáfora, no tiene forma de lista, amor, gozo, paz, paciencia, sino tiene forma de persona. El fruto es llegar a ser como Jesús. Esto es el verdadero proceso de santificación, que yo mengüe para que Él crezca. La meta es llegar a la estatura de Cristo. Y lo segundo que no entendemos es que tanto la justificación, ¿vale?, es la gracia por la que estamos justificados, como ese proceso de santificación, el llegar a ser como Jesús, pues sigue siendo un don de gracia. Es un fruto que solo puede producir Jesús en mí. Justificación y santificación son un fruto de gracia. 1 Corintios, fijaros lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho para Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. El Evangelio me dice, no puedes justificarte por ti mismo, lo tenemos claro, pero tampoco te dice, tampoco puedes santificarte por ti mismo. Ambos son una expresión de la gracia de Dios en Jesús, para que no nos gloriemos. Hermanos, puedo acudir
el pastor Carlos Malcor nos explica cómo podemos acudir a todas las charlas apologéticas que hay, ir a todos los retiros espirituales, escuchar a todas las mejores predicaciones que hay en YouTube, leerme todos los libros cristianos, estudiar teología en el seminario, servir en 4 ministerios diferentes, que está bien, pero que no voy a poder obtener más del Espíritu de Dios que el que tengo ya en Cristo Jesús. ¿Sabéis lo único que ocurre cuando yo hago todo esto? Lo único que ocurre es que el Espíritu que ya vive en mí me ilumina, me despierta, me enseña, me aclara, abre mis ojos sobre lo que ya tengo en Cristo. Si os fijáis, en la mayoría de las cartas de Pablo, cuando Pablo empieza sus cartas, no les dice a estas iglesias que han recibido el Evangelio, ahora está bien, pero ahora tenéis que hacer esto para conseguir más, para ser mejores cristianos, o tenéis que hacer lo otro. No, les recuerda lo que han obtenido en Cristo, porque Él sabe que ya está todo aquí, que ya está todo en la vid. Solo tiene que acordarse de lo que Cristo ha conseguido para ellos. Los cristianos que siguen viendo la vida cristiana de la otra forma, en realidad lo que hacen cada mañana cuando se despiertan es: produce fruto. Tengo que producir fruto. Produce fruto. Y que según el pastor Carlos, que nos enseña también sobre esta metáfora, eso hace que este pámpano que se despierta así viva y empiece el día en la escasez. Porque se levanta centrando su mente no en lo que tiene en Jesús, sino en lo que no tiene y que tiene que obtener. Cuando en realidad lo que hace Jesús en Juan 15, lo único que te pide como pámpano es: permanece. Es el único mandamiento que en realidad en esta metáfora la vid le pide al pámpano: permanece. Los verdaderos discípulos de Jesús no se despiertan diciendo: tengo que producir frutos, sino tengo que permanecer porque aquí ya lo tengo todo. Ellos viven en la abundancia porque su mente permanece centrada en todo lo que tienen en la vida. Si crees y sigues a Jesús, ya estás en la vid y tienes esa savia de la vid recorriendo todo tu ser y dándote ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, dominio propio, humildad. Puedes pensar: uy, esto me está oliendo un poco a gracia barata. Una excusa para escaquearme de todas mis responsabilidades. Pero si te fijas aquí, sí, Jesús dice que el ser humano tiene una parte de responsabilidad. Y deben comprometerse con algo, que es con ese mandamiento de permanecer, que al final es comprometerse con el discipulado. La palabra permanecer, meno en griego, puede también traducirse como lugar de morada, donde yo he decidido poner mi morada, quedarse en un lugar, un estado, relación o expectación dada, morar, perseverar o vivir. Si os fijáis, permanecer
se conecta totalmente con lo que hablamos hace 2 domingos del Salmo 1. Es como ese proceso que nos muestra el Salmo de estar asentado en un lugar. Es como ese árbol en el Salmo que ha decidido permanecer al lado del río y echar sus raíces y vivir en la abundancia. Corrientes de agua, como lo dice el Salmo, es igual a abundancia. Si os fijáis, no dice un riachuelo, no, unas gotitas de agua, no dice corrientes de agua que no paran de fluir, porque lo que nos quiere hablar es de esa abundancia que tienes en Cristo. Tanto el Salmo 1 como el versículo 7 de Juan nos dice que en lo que debemos permanecer, dices, vale, tengo que permanecer, pero ¿en qué? Vale, en Jesús, pero eso es muy... el pasaje te dice, tanto en el Salmo 1 como en el versículo 7 de Juan, permanecer es asentado en el mensaje de Jesús, en el Evangelio. Permanecer es permanecer en sus palabras. Permanecer no es hacer 10 minutos de devocional por la mañana para decir que he cumplido con ser un buen cristiano, sino es, como lo dice el Salmo, centrar mi mente donde el mundo quiere distraerla continuamente. Yo hago un esfuerzo para centrar mi mente en lo que he leído esta mañana para que afecte a mi día. Lo conecto con lo que me está ocurriendo y para ello pues memorizo, lo escribo, hablo con otros cristianos de lo que he leído esta mañana, de lo que el Señor me ha mostrado. Permanecer no es conseguir ir 3 domingos seguidos a la iglesia, es vivir cada día en la vid. Y el domingo, ¿sabéis para qué sirve el domingo en realidad? Sirve para que ese día donde yo me junto con los otros pámpanos es para celebrar la abundancia que he experimentado en la vid durante toda la semana. El domingo no es para recibir esa corriente de agua en un solo día, sino es porque he experimentado la abundancia durante toda la semana y vengo agradecido a compartir con mis hermanos lo que he experimentado. Permanecer no es vivir en una montaña rusa espiritual, que cuando tengo un momento de revelación estoy a tope y lo doy todo, pero rápidamente me desanimo porque no he aprendido a permanecer. A ir poco a poco y a ser constante. Permanecer no es querer permanecer y abandonar a la primera que no he permanecido. ¿Vale? Permanecer no es querer permanecer y abandonar a la primera que no he permanecido. Permanecer no es abrir la Biblia solo el domingo para que otro me dé una interpretación de la palabra. Porque esto es lo más parecido a un árbol plantado en un desierto que espera las pocas lluvias que le pueden caer para seguir viviendo. Nosotros queremos ser árboles que hagan su raíz en las corrientes de agua. Permanecer es resistir durante el día la tentación de producir por mí mismo la perfección de Dios. Permanecer es priorizar lo que quiero por encima de lo que me apetece. Es diferente. Yo quiero ser perfeccionado por Cristo, pero ahora no me apetece leer la palabra o ahora no me apetece orar. Pues tenemos que priorizar lo que quiero de lo que me apetece. Permanecer en el Evangelio de la Gracia es acabar el día, estar en mi cama, examinarme delante de Dios y ver que todos los logros por parecerme a Jesús han sido por Jesús y no por mí. Que yo pueda estar en mi cama y decir, wow, hoy, ¿qué ha pasado hoy? Pues los pocos logros que he podido tener no han sido porque yo me he esforzado mucho, sino porque
Cristo los ha producido en mí. Permanecer, por último, es despertarse cada mañana y decirle: Señor, gracias por la abundancia que puedo experimentar en ti. Ven y reina. Reina aquí, que es el lugar de mis deseos, aquí, que es el lugar de mis pensamientos, y aquí, que es el lugar de mi alma y donde también el pecado intenta asfixiar.